Bienvenidos a Mediación del Alma. Creemos que todo conflicto tiene una raíz más profunda. Aquí, el derecho se ejerce con conocimiento y conciencia. Este espacio no es asesoría jurídica ni consulta terapéutica. Compartimos reflexiones para mostrar cómo abordamos los asuntos legales desde una mirada humana y consciente. Cada caso es único y requiere un acompañamiento individual, porque cuando se atiende el origen, la justicia se vuelve real y trasciende. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Mediación del Alma. En esta ocasión preparamos ciertos conceptos con fundamentos que nos permiten expresar de una manera sensata el por qué nos metemos en ciertas situaciones, ¿no? Hay una frase que vas a escuchar constantemente en este capítulo que dice: el inconsciente no busca la felicidad, busca la familiaridad. ¿Te ha pasado que es común que te metas en conflictos y a lo mejor tú dices, no sé por qué atraigo tanto problema a mi vida, ¿no? Si yo me porto bien, si yo hago bien las cosas, si yo soy súper chambeador, si yo soy súper honesto, yo no le hago daño a nadie, ¿por qué estoy en esta situación, no? Parece que los conflictos me persiguen. Sí. ¿Qué otras cosas dicen las personas? Tengo mala suerte. Diosito escoge a sus mejores guerreros. Diosito me castigó, me castiga. Sí. Y sabes, no es casual el que atraigas conflictos a tu vida. Tanto conflictos legales como de cualquier tipo de conflicto. Y el día de hoy te vamos a explicar desde tres aspectos, que es la parte psicológica, que es la parte de neurociencia y la parte sistémica, que hace que tú atraigas conflictos a tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué significará esto realmente, Jennifer, que diga que el inconsciente no busca la felicidad, sino la familiaridad? Mira, justamente desde la psicología, aquí lo vemos como repetición de patrones. Desde la psicología, Freud hablaba de algo llamado compulsión a la repetición. Y él decía algo clave: no repetimos porque nos guste sufrir, repetimos porque algo no fue resuelto. El inconsciente intenta recrear una situación parecida a la infancia con una esperanza secreta, que esta vez duela menos o termine distinto. O se repare, o no, sí, o no duela. Tal vez es complicado. Al menos yo cuando lo escuché la primera vez esto hace años, yo dije, no es cierto. O sea, no. Si yo quiero ser feliz, si yo quiero vivir tranquila, sé que puede sonar complicado que la audiencia lo cache a la primera o le quede claro a la primera. Y esperemos que en el resto de la conversación que tengamos el día de hoy quede un poquito más claro. Sin embargo, tal vez esto te esté resonando y digas, empiezo a entender por qué estoy en la situación o he vivido las situaciones que he vivido, ¿no? Sí, o sea, esa forma de atraer tiene un porqué, ¿no? Y mira, por ejemplo, una mujer que creció con un padre ausente emocionalmente, en la adultez se casa con hombres fríos, distantes, que no miran, no están eligiendo mal, o ya ves que luego les dicen, ay, por tonta, o por mensa, o porque te dejas, o porque no te amas. Porque no te amas, no te valoras. Pero no, es desde el inconsciente. Está buscando sin saberlo que esta vez ese abandono se ha reparado. Y cuando llega el divorcio, el dolor no es solo por el matrimonio, es porque la herida infantil se vuelve a abrir. Ahora vale la pena aclarar que no es que si viviste con un papá o si tuviste un papá ausente, vas a traer siempre. O sea, no es siempre, es generalmente. Sí. ¿no? De alguna manera, mayoría de alguna manera personas. te va a hacer que reconozcas la herida que tienes que sanar, ¿no? Así es. Jung y la herida que busca conciencia, Jung amplía esto de una manera bellísima. Hasta que el inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Sí, porque finalmente es la herida buscando conciencia y el alma buscando integrarse. Exacto, es correcto. A mí me pone la piel chinita estas frases que digo, claro, y la gente le llama destino. Es como de, ay, es que era el destino, no es cierto. O sea, sí, es que es la cruz que me tocó. Exacto. Y no es así, porque los seres humanos tenemos algo fabuloso que nosotros podemos crear nuestro destino. Libre albedrío. Así es. Nos regaló Dios. Así es. Dios eso sí nos da. El tema con el libre albedrío también es que
de repente se vuelve muy cortito, ¿no? Porque inconscientemente tomas decisiones que te llevan a repetir patrones. Aparentemente lo tomaste desde el libre albedrío, pero lo tomaste desde un inconsciente que pues que te va a llevar a repetir estas situaciones tristes, dolorosas, complicadas y de conflicto. Es correcto, sí. La verdad es de que cuando no entiendes el por qué, ¿no? O sea, no reconoces todas esas patrones, heridas, lealtades, sí, todo eso, pues sí, tu libre albedrío es reducido, ¿no? Fíjate que yo prefiero decir cuando no lo haces consciente. No es como que si no lo entiendes, sino cuando no lo haces consciente, que digas, o sea, al final la conciencia te lleva al entendimiento. Sí, yo, bueno, lo expreso así para que de alguna manera como que me lo entiendan, que el hacerlo consciente es reconocerlo, ¿no? Así es. Es entenderlo. Y bueno, lo que Freud llamó repetición, Jung lo vio como la herida buscando conciencia y el alma intentando integrarse. Así es. Hay una frase que a mí me pone la piel súper chinita. Dice, no buscaba amor, buscaba a quien le reparara la herida. Y eso fue porque Jung tenía una paciente Sabina, que constantemente buscaba el mismo patrón de hombres, ¿no? Bueno, elegía inconscientemente el mismo patrón de hombres, que eran agresivos y la maltrataban, la hacían sentir a ella humillada. Y hasta que Jung se dio cuenta que no buscaba un amor en un hombre, sino que buscaba la herida que le había dejado su padre. Y esto es fuertísimo y lo explican ya de una manera desde la neurociencia también. Sí, fíjate, la neurociencia aquí contundentemente está diciendo que el cerebro no busca lo sano, busca lo conocido. Es correcto. Entonces, está cañón porque si espiritualmente, si emocionalmente y si aparte ya desde todos estos químicos que nosotros generamos, pues nuestro sistema nervioso, fíjate cómo se siente seguro en lo familiar. Y lo familiar no significa que sea lo más lindo. A veces lo familiar es lo más doloroso. Definitivamente hay una frase que dices tú que el resultado de tener papás, o cómo dices, que mamá y papá son garantía de trauma. Sí. Entonces, definitivamente lo familiar no suele ser lo más lindo. Estudios del doctor Alan Shore muestran que el cerebro intenta recrear escenarios emocionales conocidos porque busca otra oportunidad de corregir el trauma original. El tema es que, fíjate, el cerebro busca reparar, corregir el trauma original, pero con una persona diferente con quien lo creó. Es correcto. El trauma yo lo generé con mis padres, con mis cuidadores primarios, o con mis abuelos, no sé, y luego lo queríamos recrear con un vecino, con una pareja. Con un jefe. Sí, porque aunque estemos en la parte laboral, nuestros conflictos van para allá también. Definitivamente. Entonces, hoy la neurociencia nos dice algo súper contundente, ¿no? Que lo que les decía hace ratito, ¿no? Que el cerebro no busca lo sano, busca lo conocido. Y cuando nosotros vivimos, o los seres humanos vivimos situaciones de estrés, de tristeza, de miedo, de conflicto, el cuerpo libera ciertos neuroquímicos. Ni cuenta nos damos. O sea, nunca sabemos todo lo que pasa dentro de nosotros, pero están. El cortisol, que es la hormona del estrés, la adrenalina, que andas alerta, andas activa, es un mecanismo de supervivencia a final de cuentas. Sí. La noradrenalina, que es hipervigilancia, incluso la dopamina, pero ligada al drama, a la expectativa y al no bienestar. Sí, y esto no es una metáfora espiritual, es química, química pura del cerebro. Así es, neurociencia a final de cuentas. Entonces, una persona que creció en un ambiente donde el estrés fue constante, gritos, abandono, tensión, inseguridad, su cerebro aprendió a funcionar así. Es correcto. Ese estado químico se volvió familiar. Así es, entonces, por eso es que el cerebro busca lo conocido. Sí. Y aquí viene lo fuerte, el cerebro registra ese cóctel químico como hogar. Ay, sí, qué doloroso. Sí, muy doloroso, muy triste. Fíjate que... Y lo que platicábamos hace rato, ¿no? O sea, te crea una inestabilidad que
dices, ¿qué hago? O sea, ¿cómo le hago para quitarme esto, para poder seguir mi vida de una manera diferente, ¿no? Una manera sana, una vida tranquila. Quiero, no sé, quiero tener una relación estable o no sé, ser mamá, y no puedes, y no entiendes por qué no. Sí, el tema es que hagas conciencia, ¿no? Y que entonces desde esta conciencia elijas diferente. Yo en algún momento, hace muchos años, me di cuenta que aprendí a relacionarme con las demás personas desde el conflicto. Sí. Pelear, pelear y pelear. Y cuando me doy cuenta de eso, fue muy doloroso. Y cuando encuentro la raíz de la situación que evidentemente fue en la infancia, yo me acuerdo que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Me doy cuenta que aprendí a relacionarme así. Mientras lo trabajo, si empiezo a pelear, dame tantita cuerda, porque necesito el conflicto. O sea, ahorita te lo digo súper tranquila. En aquel momento estaba yo llorando porque era muy doloroso darme cuenta de eso, porque ya tenía un camino recorrido en la vida y entonces conflicto en el trabajo, conflicto con los hermanos, conflicto con las parejas, conflicto con los amigos, conflicto a lo largo de mi vida, ¿no? Sí, a mí también me pasa que cuando yo me siento como inestable, cuando me siento atacada, cuando yo me siento, no que me ataque, ¿no? Sí, o sea, sí, que sí. yo lo siento así, me siento así como empieza a subir el tono de voz. Pero así, O sea, para mí, sentir eso en 2 segundos, subo el volumen y empiezo como a defenderme, ¿sabes? Como, no sé si atacar, pero a defenderme. Y el alzar la voz para mí es defenderme. Sí, pero fíjate, esto que estás diciendo es bien hermoso, porque dices, cuando yo siento, no significa que eso pase. No, sí. A lo mejor la persona no pudo contestarte una llamada y tú dices, me está ignorando, ¿no? Sí. Y entonces ya me siento atacada y a lo mejor la otra persona está en una junta de trabajo, ¿no? Sí. Y tú te sientes atacada y entonces surge la herida. Sí, o el ¿no? jefe ya ya hizo un comentario ahí y a lo mejor tu mamá o tu papá te humillaba todo el tiempo, ¿no? Y ya el jefe hizo ese comentario, es como, te tocan otra vez eso y reaccionas todo el tiempo. Sí, claro. Y entonces, fíjate, aunque de adultos conscientemente digamos, yo quiero paz, yo quiero amor, yo quiero estabilidad, yo quiero tranquilidad, el cerebro dice, no, esto no lo conozco. Mejor me regreso a lo ya conocido. Esto no resulta familiar. Lo familiar es este conflicto, este estrés, esta adrenalina. El drama. Este drama. Sí. Entonces, inconscientemente y sin darnos cuenta, buscamos situaciones o conflictos que nos reactiven esos químicos. Sí. Una adicción inconsciente y emocional, no porque nos guste sufrir, ¿no? Es una adicción. O sea, se crea una adicción a esos químicos. A esos químicos, sí. Se crean una adicción y no entiendes por qué. O sea, ¿yo cómo voy a ser adicto al cortisol? ¿No? O sea, no sé. O sea, esas sustancias que genera se vuelven adicciones. Qué fuerte. Porque es lo conocido otra vez, ¿no? Entonces, aquí el tema, fíjate, yo cuando estudié adicciones, yo decía, yo no soy adicta a nada, yo estudio adicciones porque en mi familia hay personas que consumen ciertas sustancias y quiero entender, ¿no? Y salí de ahí dándome cuenta que era adicta al azúcar, que era adicta al trabajo, entonces, porque somos adictas a sustancias o situaciones, ¿no? Sí, claro. Y parte de esas sustancias son lo que genera nuestro propio cuerpo, ¿no? Sí. Sí, no entiendes cuántas adicciones puedan existir, ¿no? Y dices, ay, no, yo no soy adicta porque no fumo, no tomo, yo no me drogo, no nada, pero hay muchísimas adicciones que te atan a ciertas cosas, ¿no? Hay gente que está adicta a relaciones conflictivas. Yo era. Me declaro. Era. Sí, pues no es porque nos guste sufrir, sino porque el sistema nervioso está acostumbrado a ese nivel de activación. Cuando hay calma, el cuerpo se inquieta, ¿no? O sea, es como de, estoy muy tranquila, ¿no? Y generas algo para que exista esa inquietud, ¿no? Fíjate que yo he he acompañado a personas que dicen, durante toda mi vida viví intranquilo, siempre a la expectativa de, viene un problema, lo resuelvo. Y llevo 2 semanas que estoy tranquilo y siento que algo malo va a pasar.
Así me pasa a mí, te lo juro. Apenas hace unos días le dije a mi abuelita, le digo, me siento tan tranquila y estable y demás que dices, algo me va a pasar porque, o sea, esto no es normal, ¿no? O sea, pues es justo de lo que estamos hablando, ¿no? Que el cerebro, el cuerpo se pero sí acostumbra. pongo cuidado hoy en día de que a lo mejor de repente estoy haciendo un pedo en donde no hay. Digo, no, a ver, espérate, es porque estás tú generando algo que ya conoces, ¿no? Ya te vas a lo conocido. Ya te vas a lo sí. conocido. Entonces, la verdad es que sí pongo mucho cuidado hoy en día en eso, porque sí me pasa eso. O sea, sí me da cuando me siento en paz, genero algo que me cree ansiedad. Y así sucesivamente, justamente para regresar a lo conocido. Pero hoy, gracias a Dios que tengo ese nivel de conciencia. ese nivel de conciencia, pues me pongo mucho cuidado en cómo reacciono a esa situación, a las situaciones, o a la vida, o a mi paz, ¿no? A esa paz que aparte tanto me costó generar. Es como y ya cuando la tengo, sí. Espérame tantito, voy al... Ahorita voy a generar un pedo. Y bueno, y entonces el cerebro provoca conflicto, discusión, juicio, drama, pleitos legales, ¿no? Y pues es por esto. Es justamente por esto, porque ese le devuelve la química conocida. Bueno, te pongo un ejemplo muy claro desde mediación del alma. Una persona que ha vivido en estrés emocional toda su vida llega a un proceso legal y aun cuando hay posibilidad de acuerdo, boicotea la conciliación. ¿Ya nos pasó? ¿Nos pasó? Que llegaron con el amparo por la no vinculación y que no le habían contestado. Ah, sí, es cierto, sí. ¿Y qué pasó? Cuando hizo consciente el por qué estaba en esa situación, ¿qué pasó? Sí, la vida le puso situaciones para que hiciera esta introspección y se boicoteó. No, pero aparte a los 4 días le contestaron el amparo. Tuvo una resolución, sí. Tuvo una resolución porque pues trabajó, hizo consciente que era lo que le estaba generando permanecer en esa situación, ¿no? Uh-huh. Y pues digo yo, o sea, yo me lo imagino así como la energía se empieza a disparcir de alguna manera y se empiezan a abrir caminos diferentes, ¿no? Y pues bueno, definitivamente pues sigue siendo trabajo de uno el seguir que tu camino sea diferente. Yo por eso me encanta que la gente tenga un autoconocimiento, porque definitivamente es lo que hace que tú elijas diferente, ¿no? Yo ya sé que cuando estoy en calma, hablando de lo tuyo, yo ya sé que cuando estoy en calma me siento rara porque no estoy en mi zona conocida, entonces buscas irte a lo familiar, pero la conciencia, el entender cómo funcionas, hace que tú regreses a esta tranquilidad. Y eso es hermoso. Sí, y es que yo me he dado cuenta, o sea, de verdad yo he platicado con personas que les digo, es que mira, ven, trabaja esto y esto y esto, les da miedo. Les da miedo soltar, les da miedo reconocer, les da miedo trabajar esa parte. O sea, me lo han dicho, no, me muero de miedo. Y al menos reconocen que tienen miedo, pero hay gente que no entiende que tienen miedo y no lo hacen y pues ya también nos pasó, ¿no? Que dijo hasta aquí, ya, punto. Uh-huh. Fíjate que no sé si viste la película de Sexto Sentido. Sí. El niñito en la parte final dice, la gente se acostumbra a vivir mal. Y yo cuando veo siempre pero es inconsciente. Escena, claro. O sea, no es como que la gente se despierta y ahorita quiero sentirme del carajo, quiero Hoy voy a sentirme en vivir incertidumbre. No, pues no, o sea, yo creo que nadie en sus 5 sentidos o conscientemente diga, quiero vivir en incertidumbre. No, pero al final la gente cae en esto de, pues así es la vida. Es que así me tocó. Así me tocó vivir. Y sí, hay cosas que te tocan, pero hay cosas que tú eliges también, ¿no? Pero te tocan por algo también. O sea, porque eso que te tocó te está mostrando algo. Que si no hubiera pasado de esa manera, bueno, hay veces que no lo siguen sin entenderlo, pero esa es la tarea, que lo entiendan, claro, ¿no? O sea, claro, que entiendan el por qué. Por eso me encanta Mediación del Alma, porque pues el conflicto legal con el que llegan para nosotros es un mensajero. Es un mensajero, claro. ¿No? O sea, y entiendes que estás ahí porque algo tienes que entender, ¿no? O sea, algo tienes que soltar, algo tienes que ceder, algo tienes que sanar, ¿no? O sea, algo tienes que aprender. Sí, o sea, no es coincidencia. Es que crezcas, al final de cuentas, que crezcas. Es correcto, es correcto.
Así es. Seguimos en la parte Sí. de lo científico, ¿no? Sí, el trauma no solo se recuerda con la mente, se recuerda con el cuerpo. El sistema nervioso aprende. Así se siente la vida. Pues es lo que estábamos diciendo, pues es que así es, así me tocó vivir. Exacto. Por eso el cerebro no distingue entre pasado y presente. Reacciona como si el peligro antiguo siguiera aquí. Y hasta que esa memoria emocional no se hace consciente, el cuerpo se va a seguir buscando, sin saberlo, las mismas descargas químicas. Por eso fíjate que cuando se trabaja la parte emocional, se hacen ciertas dinámicas, ciertas visualizaciones o ciertas meditaciones, como el cerebro no distingue realidad, ficción, pasado, presente, entonces todo esto ayuda a sanar porque imágenes y palabras lastimaron, Sí. Imágenes y palabras sanan. Sí, es correcto. Sí, y también es todo un trabajo, porque a mí me ha pasado, yo he hecho todos esos trabajos con mi maestro ya, y de repente me dice, a ver, dime una palabra que te haya marcado muchísimo, de mucho dolor. Y como que hay veces que no, bueno, aparte que yo tengo mucho eso de que tengo muy bloqueada muchos recuerdos de mi Que no infancia. eres la única, cuando el dolor es demasiado, bloqueamos eso y no tenemos recuerdos. Y cuando estoy así, o sea, cuando me siento que mi maestro me lo pregunta, es como de, no me acuerdo, pero cuando me llegan, son en meditaciones. Y de repente estoy así en mi meditación pensando cosas y ya reconozco que ese es lo que yo tenía que, o sea, esa era la palabra, no sé, ¿no? O esa era la situación, y sí me llegan en meditaciones que cuando estoy en el momento preguntándome, me sigo, o sea, como que estoy bloqueada, ¿sabes? Y cuando abro esa parte, llega. Imágenes y palabras jodieron, imágenes y palabras sanan. Es correcto, sí. Y bueno, por eso en Mediación del Alma no solo preguntamos qué pasa legalmente, sino también qué está sosteniendo este conflicto a nivel emocional y neurobiológico. Porque cuando ayudamos a regular el sistema nervioso, cuando bajamos el cortisol, cuando el cuerpo aprende que la calma también es segura, el conflicto pierde fuerza. Fíjate, o sea, el cortisol, híjole, también, o sea, no nada más va a perder el conflicto fuerza, sino también la persona va a recuperar salud, un montón de beneficios secundarios que va a tener al bajar todas estas, la adrenalina, el cortisol y todo esto que se mueve dentro de nosotros y ni cuenta nos damos. Te voy a contar algo. ¿Ya cuánto tiempo llevo enferma? Sí. Ya un mes. Y yo aunque dices, ¿cómo aunque tengas trabajo personal, sigues sin entender muchas cosas? Claro, porque el trabajo personal es hasta todos los días, todo el tiempo, hasta que nos vamos de Lo padre es que ya reconoces, ¿no? Que ya tienes esa habilidad de reconocer las cosas. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué onda? Ya me terminé 2 tratamientos. Sí, estoy con el inhalador ¿no? ¿Qué onda? Evidentemente, el haber estado enferma me privó de hacer ejercicio, aparte de que son vacaciones, pero también de estar trabajando todo el tiempo. Yo estoy activa trabajando esto, el otro. Isabela sin escuela, sin patinaje, nada. Yo me estaba volviendo loca, Cristina. Sin darme cuenta, Pero te privó, ¿pero qué te dio? Pues no había entendido qué me estaba dando. Claro que, por supuesto, el yo estar todo el tiempo activa, yo luego me quejo de que no tengo tiempo para ciertas cosas, como por ejemplo, quedarme en mi casa a ver una serie, una película, leer un libro completo sin estarme pausando tantas veces porque no tengo tiempo. Se llama descansar, hacer mis hobbies. Pero yo no me permito descansar. O sea, y ¿sabes qué? ¿Qué es lo peor? Que me estaba creando más ansiedad, porque como no lo estaba haciendo, y como ahorita tengo una carrera que voy a hacer en Guadalajara en febrero, me daba ansiedad de decir, no me estoy preparando, ¿cómo voy a llegar a la carrera? No sé qué. Entonces, pues estaba creando cortisol sin darme cuenta. O sea, toda ansiosa, toda estresada y demás. No, hasta que dije, no, ¿crees? O sea, el cuerpo me pidió descanso, no se lo estoy dando, pues por supuesto que va a seguir enfermándose. Y ni descansando se lo estamos dando. Exacto. Entonces, no, antier, dije, no, mañana voy a amanecer mejor, vas a ver. Y así, o sea, también ya hice ejercicios de respiración, meditaciones conscientes, regenerando pues esta parte de mis pulmones y demás, porque dije, claro, o sea, ¿cómo? O sea, y hasta que me tiró, porque me enfermé antes y pues ahí estaba como que con el moquillo y así, pero no me había tirado, me fui a urgencias.
O sea, de que, bueno, o sea, o te tiras o te Acuérdate tumbamos, que la ¿no? vida es te pone la lección más fuerte para que las entiendas, ¿no? Sí, y la verdad es de que son muchas cosas las que generas con todos estos temas, ¿no? O sea, conflictos, esta inseguridad que te creas tú solito, ¿no? O sea, con 1000 pensamientos, con pensamientos catastróficos, Sí. que también se me da mucho. Pero ya hoy aprendo a reconocer esos pensamientos y digo, ¿por qué los estoy sintiendo? No trato de evitarlos ni de hacerlos a un lado, pero busco entenderlos, porque están, ¿no? Y bueno, pues hablando de un nivel de conciencia, porque cuando no, la gente es por eso que dice, ¿por qué estoy aquí? O sea, he escuchado en 1000 de casos de personas que están en la cárcel por situaciones que no generaron ellos y me duele mucho, muchísimo, porque digo, ¿por qué estar aquí? O sea, evidentemente no es por haber estado en el lugar equivocado, ¿no? O sea sí, pero no es mi inicial. No es el trasfondo, No es el trasfondo, inicialmente sí, pero no es el trasfondo. Exactamente. Hay un tema ahí de injusticia muy grande, ¿no? Entonces, algo le está diciendo la vida, que necesita entrar este conflicto y resolverlo. Sí, y es bien, y es bien preocupante o triste, por así decirlo, que les explicas más o menos y no lo entienden. O sea, como que no tienen esa apertura de entender que lo pueden resolver por sí mismos, que ellos tienen esa oportunidad o que tienen la oportunidad. Bueno, o sea, tiene que entrar la parte legal, en un ejemplo de esto. Claro, pero tiene que entrar la parte a ver, legal. también, como te lo he dicho, legalmente hay veces que... Hay límites, ¿no? Es lo que entiendo. O sea, hasta donde la ley nos lo permite, ya agotamos 1000, no sé, ¿Instancias o...? juicios, amparos, 1000 cosas y no podemos avanzar de ahí porque algo nos detiene, ¿no? Y pues... Y muchas veces, y lo hemos comprobado, cuando se trabaja la parte emocional, ya lo vimos, la parte legal siga avanzando. Ya lo vimos. Es impresionante cómo se desatoran las cosas. Fíjate que nos falta ver el fundamento sistémico, ¿no? Ahí ese es tuyo. Donde aquí aparece como una lealtad familiar. ¿No? Y también eso a mí se me pone la piel chinita cada vez que veo las lealtades, porque ya lo puedo distinguir. Ya lo identificas. Y digo, no inventes, qué impresión cómo se repiten las cosas. Yo repetí algo muy fuerte también en mi vida. Sí, la lealtad, bueno, desde la parte sistémica, esto se vuelve todavía más profundo, porque Bert Hellinger, que es el que difundió toda esta parte sistémica, y los estudios lo sostienen, en los sistemas familiares hay órdenes, ¿no? Y estos órdenes son básicos, son pertenencia, jerarquía y equilibrio. Cualquier cosa que los seres humanos hacemos entra, que lo hacemos por pertenecer, por la parte de jerarquía o por equilibrio. Entonces, cuando uno de estos órdenes se rompe, la vida busca regularlos a través de enfermedades, de conflictos, de violencia, de conflictos legales, de herencias, de un montón de cosas. Entonces, hablemos de un ejemplo, ¿no? Donde una sucesión donde uno de los hijos fue excluido. O sea, entiendo que esta casa nos vamos a repartir entre nosotros 3 y a este hermano no le damos nada, ¿no? Entonces, el pleito no solo es por dinero, es una exclusión antigua que el sistema familiar intenta compensar, ¿no? Entonces, y lo compensa, como dijimos hace rato, ¿no? Lo puede compensar con temas económicos, lo puede compensar con algún conflicto legal, lo puede compensar con un montón de cosas, porque la conciencia, está la conciencia individual y está la conciencia familiar. Y cuando excluimos a alguien, por la razón que sea, porque ese es otro podcast, ¿por qué excluimos a la gente, no? No nos vamos a meter ahorita mucho en eso, pero la conciencia familiar dice, no estamos completos, aquí falta alguien. Y busca pertenecer de alguna manera, bueno, más bien como que lo incluya, ¿no? O lo regresen a busca situaciones para incluir. Oye, ¿te acuerdas de una vez de un señor que llegó con su esposa
y estaban muy preocupados porque su hija sentía un dolor y una ansiedad en el estómago, ¿te acuerdas? Ah, sí, la pareja que llegó con su hija de 13 años. Sí, por ahí, o sea, y que pues que era una niña muy buena en la escuela, y no sé qué, pero que sentía esto, ¿no? Y que no entendían qué onda. ¿Y te acuerdas? Que fue su tío, creo, ¿no? O algo así, un abuelo o algo así, que era general, algo así. Sí. No, yo me acuerdo de eso y todavía se me pone la piel chinita. O sea, explica más o menos porque ya los dejamos aquí con el chiste. Sí, es que esta chica, esta jovencita repetía, y que eso es una lealtad, repetir, hacerlo igual a ese ancestro, ya sea mi mamá, mi tío, mi abuela, mi abuelo, mi bisabuelo, a veces gente que ni conocemos, ¿no? Sí, Entonces, eso es lo que me impresiona porque dices, ¿cómo? O sea, si yo ni siquiera conocía a mi tatarabuelo, ¿no? O sea, ¿cómo, por qué voy a estar repitiendo algo de esta persona si ni conviví con él, ¿no? o a veces, fíjate, no es por repetir necesariamente, hay otras cosas, ¿no? Una señora que trabajó que su vivienda, por alguna razón, estaba en conflicto con los hermanos, y entonces ya tenían un comprador, pero uno de ellos no quería, y entonces lo querían sacar de esta situación. Y, y la señora vivía desde que murió su madre, vivía en un duelo permanente. Y entonces el conflicto con los hermanos y la no venta, el no acuerdo entre ellos, la distraía de su propio duelo. Y entonces ella inconscientemente necesitaba el conflicto familiar en su vida, porque imagínate que ya se pusieran de acuerdo y la vende, pues la señora tendría que mirar su duelo, y es algo que era muy doloroso para ella. Sí. Entonces, hay N cantidad de situaciones que nos pueden llevar a estar en conflicto con alguien. Y qué impresión, porque solamente a través de un trabajo así es como puedes distinguir las cosas, ¿no? Porque, pues de otra manera dices, ¿cómo eso me va a generar, ¿no? El que no se venda mi casa, el que no sé, también apenas le pasó igual hacia una amiga que no vende su casa porque a cada rato tenía humedad y por 1000 cosas nunca podía mostrar ni vender su casa, y también le dijeron que igual porque para ella el dejar su casa aquí por completo, porque se fue a vivir a Mérida, era doloroso para ella. Entonces el vender su casa ya era como por completo, ya no ibas a tener nada aquí. Qué fuerte. Sí. Y híjole, justamente apenas acaba de llegar conmigo una persona que dice, tengo una casa que renté y el inquilino hizo cosas, y entonces se adjudican su casa y está en conflicto, está en pleito legal con eso, ¿no? Y luego hay otra casa que ya remodeló y todo y quiere vender, y nomás no la puede vender, y entraron a robar, y está en un fraccionamiento privado y demás, y cómo entraron, ¿no? Y luego tiene como 3 propiedades en conflicto, que eso la lleva a tener un conflicto económico, y el conflicto económico le lleva a tener, a estar enferma, porque está la adrenalina, el cortisol, claro. todo arriba, ¿no? Entonces, como una cosa va llevando a la otra, y hay que encontrar la raíz de esta situación. Sí, hay que encontrar la raíz de la situación, porque ve, ya eso ya le generó un tema económico, un tema de salud, un tema, o sea, es un caminito de puras desgracias que con entender el porqué, el trasfondo de eso, ya se empieza el origen, fíjate. El origen. Sí. Y bueno, ¿por qué todo esto importa en mediación del alma? Porque como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el asunto legal, ningún asunto legal es solo legal. Exacto. Ninguno. Nosotros aquí en mediación entendemos que detrás de un divorcio hay historias de apego, hay historias de abandono, hay heridas no resueltas, ¿no? Yo luego le digo a la gente, no tienes temas de pareja, tienes heridas de la infancia no resueltas que proyectas en tu pareja, ¿no? Detrás de una custodia hay modelos aprendidos de amor y protección. O sea, no vamos lejos. En mi sistema familiar, en mi casa, mi mamá apoyó mucho a sobrinos de ella, y yo ando igual, ¿no? Con una conciencia diferente, ¿no? Haciendo cosas diferentes a mamá de una manera sana, porque mi mamá se metió en muchos conflictos para apoyar a los sobrinos, y yo estoy incluso yendo a terapia para
para hacerlo igual pero diferente. No sé Sí, si me claro. Por supuesto. Con ciertas tonalidades diferentes, ¿no? A mí me pasa igual con mi abuela. O sea, yo a mi abuela tengo una lealtad muy, muy fuerte con ella. Muy fuerte. Hay cosas que por supuesto que yo busco hacerlas diferente, porque entiendo que por eso tengo como que esa lealtad tan marcada con ella. Porque ya hay ciertas cosas que son muy notorias que tengo que romper, que me tocó romper a mí, ¿sabes? Que estás Y eligiendo romper. sí. No te tocó. Tú eliges romper. Sí, también, pero como que siento que sí ¿Sí es te uno tocó? de sí, que es uno de mis pues sí, propósitos. ¿De tus propósitos de Sí, estar aquí? sí. Romper con ciertas cosas que son muy notorias pues sí, en esa lealtad con mi abuela. Y así salió en mi numerología con ella, ¿eh? No lo juntaron. Y fíjate que, o sea, y es un trabajo complicado, no imposible, porque que es uno de los órdenes del amor que nos dice Evangelier, ¿no? O sea, inconscientemente sentimos que si lo rompemos dejamos de pertenecer y no es así. No, ni madres, ¿no? No, no, y hay un ejercicio bien bonito que haces tú de que te permito, ¿no? Como de sigue tu vida de una manera distinta, ¿no? O sea, que como que su linaje les da ese permiso. Ese permiso Ujú. de seguir adelante de una manera diferente. Diferente, sí. Sana. Con menos conflicto. Sí. Detrás de una herencia, fíjate, hay exclusiones y destinos no honrados. A veces también detrás de una herencia hay despojos. Sí, sí. ¿No? Y las historias de despojo, bueno, en mi sistema también los hay, ¿no? Dios mío. Detrás de la violencia hay trauma transgeneracional y desregulación emocional. Entonces, ningún conflicto legal es solo legal. Sí, un abogado tradicional ve hechos y pruebas si eso es necesario, pero aquí también vemos historia, alma y sistema. Por eso integramos la ley, derechos, obligaciones y acuerdos, la psicología, patrones, heridas y defensas. La neurociencia, trauma, memoria y sistema nervioso. Lo sistémico, órdenes, lealtades y dinámicas invisibles. Ay, no, es que eso... Hay un montón de cosas Yo me detrás, sigo muchas. impactando, te lo juro. O sea, me encanta ver estas cosas. Y aparte de que cuando voy a tus constelaciones, me encanta obviamente trabajar en mí, pero ver a la gente cómo te llegan con resultados diferentes y te dicen, Cris, ya lo logré. Y, ay, no, a mí se me regocija el corazón. Bonito, es muy Sí. bonito. Un conflicto que tenían años resolviendo Sí. y a través de un trabajo personal empieza esto a suceder diferente. Qué bonito es tener muchas herramientas o conocer de herramientas para poder escuchar nuestro ser interior, ¿no? Sí. Bueno, al alma. Sí, y al final de cuentas no es que... Porque ya me regañó mi maestro, que no, eres alma. Eres alma, sí. Y al final de cuentas es entender que el conflicto, a final de cuentas, forma parte de la vida, ¿no? Uh-huh. Y yo puedo aprender de este conflicto, yo puedo crecer de este conflicto. Eso es lo poderoso. Claro. Saber que puedes crecer de este conflicto, que no es hacerte nada más todo el tiempo la víctima, ¿no? O sea, duele, por supuesto, los conflictos duelen, pero el sufrimiento creo que sí puede ser, sí lo puedes seguir eligiendo, o sea, seguir sufriendo y sufriendo y sufriendo por el conflicto. Eso sí puedes decir, ya no más. Tengo que aprender de esto, tengo que salir diferente de esto, ¿no? Sí, y dejo a los abogados lo que a los abogados les corresponde. Y Exacto. tomo lo que a mí me corresponde en la parte transgeneracional, en la parte de todo esto que hemos hablado. Y es que así, ¿no? Uno hasta trabaja con mayor, no sé, espacio, abres más la brecha, ¿no? Para poder entender muchas cosas y para poder desbloquear otras. Uh-huh. Y bueno, es algo mágico todavía, digo yo. Pues mira, antes de cerrar, quisiéramos dejarte esta pregunta. Si hoy estás viviendo un conflicto legal, un juicio, un divorcio, una custodia, una herencia, cual sea que sea tu conflicto, ¿este proceso legal que estás enfrentando es solo una defensa de tus derechos? ¿O también es una historia emocional antigua que se está repitiendo para que esta vez puedas mirarla con conciencia y elegir un acuerdo que no solo te dé la razón, sino que también te dé paz?
¿Y qué estás dispuesto o dispuesta a hacer hoy para evitar que tu familia siga repitiendo los mismos patrones de dolor, tristeza e infelicidad? Porque sanar también es hacer justicia.